Si la luna me hiela y el sol me amenaza, creador de las estrellas, Vida Familiar Shaddai presenta mi socorro está en ti. Si mis lágrimas caen y mi paso frágil es, creador de la tierra, mi socorro está en ti. Alzo mis ojos hacia los montes. Bien, despéjese su mente, despejémonos de todo. Ahorita es un tiempo que tenemos que estar totalmente sumergidos en su palabra, y yo le pido a Dios que me dé gracia, que usted me pueda tolerar 45 minutos, ¿ok? ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Te pedimos, como más que una tradición, sino que reconocemos que cada evento, cada momento en el cual nosotros estemos, queremos darte honra y gloria, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos que seas tú quien nos ayude, queremos proclamar tu palabra, deseamos que seas tú quien se glorifique, y sobre todo que todos los que estamos aquí podamos comprenderla y llevarla a cabo. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que nosotros queremos, porque así tú nos lo has pedido. Glorifícate en medio de nosotros, en el grandioso nombre de tu Hijo Jesús, a través del Espíritu Santo. Amén y amén. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Juan, por favor. Si no tienes la aplicación de la Biblia en tu celular, o no traes una Biblia, puedes acercarte a la persona que está a tu lado. Es importante que leamos la Escritura. Y vamos a abrir el capítulo 5. En el capítulo 5, al final quisiera darle la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, para poderlos ubicar y acercarnos a ellos, ¿de acuerdo? ¿Les parece? En el capítulo 5, del versículo 24, en esta porción Jesús está hablando Jesús, y Él es el único que está enseñando a todos los fariseos y gente que está a su alrededor. Y ponga mucha atención, por favor, no nos distraigamos. Dice 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Está oyendo eso? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que oyeren esta voz vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo, el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo del Hombre no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros van a escuchar su voz, y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Versículo 38. Ustedes no tienen su palabra morando en ustedes,
porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñen la Escritura, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que yo les dé verdaderamente vida. 44. ¿Cómo podréis vosotros creer? Pues reciben ustedes gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Muy bien. Primero, el apóstol Juan lo que quiere, nosotros tenemos que entender siempre que leamos la Biblia o un autor de la Biblia, tenemos que preguntarnos cuál es la intención del autor de la Escritura para darnos a entender lo que está escribiendo. Juan está plasmando en la mayoría de su libro del apóstol Juan, está plasmando siempre cómo Jesús habla. ¿Qué es lo que Jesús está hablando? ¿Por qué Jesús lo está diciendo? Hay muchas anécdotas, muchas vivencias de Jesús, pero lo deja en primer plano. Por darte un ejemplo, nuestra Biblia tiene letras rojas, los que tienen esa versión que tienen letras rojas. Y si tú ves la Biblia en el libro de Juan, aparece, Juan está resaltando lo que Jesús está hablando. Es muy importante esto, porque cuando tú comienzas a darle la valoración de lo que Jesús está hablando, te vas a encontrar con cosas muy profundas y muy sencillas y muy fáciles de comprender, no con el intelecto, por supuesto, sino por revelación del Espíritu de Dios. Entonces, Juan en esta porción nos está dejando conocer a Jesús, un Jesús que pareciera arrogante, un Jesús que pareciera que está hablando de otro nivel, porque si bien es cierto, Jesús está hablando de que Él tiene autoridad, Jesús está hablando de que Él va a hablarle a los muertos. O sea, para los judíos el tema de los muertos era profano. El tema de los muertos era un tema que no tocaban. De hecho, para ellos hablar de los muertos era como tener una línea con el espiritismo, con la invocación de espíritus. Y Jesús, hablando la verdad, dice: yo le voy a hablar a los muertos. O sea, Jesús estaba en otro nivel. Jesús mismo está hablando de que el Padre le ha dado todo el juicio. Entonces, a la mente, vuelvo a insistir, a la mente de los judíos era muy pesado tolerar a alguien que hablase así. A la mente, a la cultura, al contexto de la cultura judía, era extremadamente difícil a los oídos de ellos tolerar a alguien tan arrogante. Pero la verdad es que Jesús no es arrogante. Jesús está hablando lo que realmente Él es. Él no puede mentir. Cuando le dijeron: tú eres el Hijo de Dios, Él dijo: tú lo has dicho. O sea, si lo que yo hablo les cae, les indigesta, les molesta, ni modo, tengo que hablar verdad. Por eso es que no lo podían tolerar. Los hijos de Dios, cuando hablamos verdad, no caemos muy bien, indigestamos, porque estás hablando verdad. Y la gente que no está conectada en ese espíritu te va a ver arrogante, te va a ver un poco presuntuoso. Cuando te ven tranquilo, aunque estás pasando pruebas difíciles, y tú con una convicción dices: estoy bien, estoy en paz, la gente dice: pero ¿qué tipo o qué mujer tan arrogante? No es eso, sino que realmente
la verdad que Él nos ha transmitido es la misma verdad que tomamos, nos afianzamos creyendo que Él es todopoderoso para sostener nuestras vidas en todas las etapas y áreas de la vida que Dios nos ha dado. Entonces, cuando Juan muestra a este Jesús, en el versículo 24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no volverá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí lo que Jesús está hablando, está tocando ya un tema de la eternidad. Es un evento futuro, porque la eternidad no se aplica en un mundo existencial. La eternidad es algo que está fuera de este tiempo. Lo eterno no tiene tiempo cronológico. Lo que tiene tiempo cronológico se cansa, se acaba, se desgasta, tiene tiempo. Pero lo eterno es eterno. Y Jesús está dándoles una cátedra y les está diciendo: el que cree en mí, el que cree en el Padre que me envió, va a tener vida eterna. Es una vida eterna hablando de futuro. Y esta vida eterna, les está diciendo, solamente se espera por medio de la fe. Por eso dice: el que cree en mí. Y son características de realidad, porque Dios es eterno. Y hay algo más. En el versículo 25, cuando está en el 24 diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Esa palabra que dice, el que oye mi palabra, la palabra oír es una palabra que en Deuteronomio 6:4 aparece cuando dice: escuchen o oiga, oh Israel. Esa palabra se escribe como Shema, y la palabra Shema significa oír para obedecer. O sea, no voy a oír para que me salga por el otro oído, voy a oír para obedecer. Por eso dice Jesús: de cierto os digo, el que oye para obedecer mi palabra, ese tiene vida eterna. No está diciendo el que oye y pues va a tener vida eterna. No, el que oye para obedecer. Por eso es que en nuestro tiempo de adoración, cuando leemos la letra de los cantos, que estuvo tan maravilloso hoy la adoración como siempre, en la letra de los cantos lleva a adorar al Rey. Y lo que está adorando al Rey es para obedecerlo. ¿Estás escuchando para obedecerlo? ¿O estamos escuchando para tener más intelecto académico teológico? ¿O estamos escuchando para que nuestra alma se sienta bien y consolada por una palabra de Dios? ¿O estoy escuchando porque realmente quiero, necesito, me es de un carácter hiperactivo obedecer? Estoy aquí para oír y decir: Señor, hoy quiero aprender, pero para obedecer, no para sentirme consolado, no para solamente ver qué cátedra se va a dar hoy y tener un acervo cultural más teológico, sino para obedecer. Y entonces en el versículo 24 nos está diciendo algo muy importante. De cierto, 25, de cierto os digo, insiste, de verdad va a venir una hora. Y esa hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué? Vivirán. Pero ahí, en ese versículo, mucha gente cree que están muertos y los va a resucitar. Ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando que esos muertos, dice, esos muertos, esos que están muertos van a escuchar y vivirán.
Está hablando de gente que está muerta. De cierto os digo, viene una hora, y esa hora está hablando de un tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo. Toda la gente estaba muerta. Usted y yo estábamos muertos. Antes de que usted viniera, Jesús, dice la Biblia, Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos muertos por todos nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo, el príncipe caído. Nos invitaban a degradar nuestra integridad, y ahí íbamos en la corriente de este espíritu social. Nos invitaban a degradar nuestra vida moral, nuestro cuerpo, o también los placeres de la vida que nos atraían, y ahí íbamos con la corriente de toda la gente del mundo por la autoridad de este principado que está en el aire. Y dice, ese mismo espíritu está operando también en los hijos de desobediencia. Entonces me impactó, porque en el original del griego, cuando dice este mismo espíritu está operando también en los huíos de desobediencia. Está diciendo, la palabra huíos es en los convertidos. Hijos convertidos. Lo que pasa es que hablar de huíos está hablando de un hijo convertido, un hijo hecho de Dios. Y hablar de tecnón es un hijo adoptado. Aquí Dios ya nos pone el nombre de hijos convertidos. Hijos que no son adoptados, sino hijos que fuimos adoptados y después fuimos hechos hijos de Dios por la sangre de Jesucristo. Entonces hay mucho hijo que es hijo restaurado, pero que sigue motivado, siendo operado por los espíritus en desobediencia. Ahora bien, cuando Jesús está diciendo, estos oirán mi voz y van a resucitar. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra vida estaba vacía, y es bueno recordarlo hoy en este 2018, que estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando oímos la voz de Dios en una hora exacta, en un tiempo exacto, ahí es cuando los muertos oirán esa voz, y entonces los que oyeren van a vivir. Perdón, ¿usted oyó la voz de Dios? ¿Usted oyó la voz de Dios? Ahora bien, cuando me está hablando de la voz de Dios, en el mismo versículo 26 me está diciendo Juan a través de Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también la ha dado esta vida al Hijo, de tener vida en sí mismo. Yo quiero decirte algo. Cuando está diciendo que el Padre le ha dado vida al Hijo, así también el Hijo tiene vida para darla a quien Él quiere. Y aquí es bien importante, porque la referencia es dar vida a quien el Hijo quiere darla. Entonces, cuando está diciendo el Cristo, yo quiero dar vida, esto es bien interesante, porque mucha gente vive y no tiene vida. La gente está viviendo por vivir. La encuesta de suicidios cada vez aumenta más. Hay gente que le pesa vivir. Hay personas que despiertan y ya no quieren continuar. Jóvenes, niños que están entrando en encuestas donde no hay vida. La vida es maravillosa. La vida Dios nos la ha dado. Dios nos ha creado la vida para disfrutarla.
Dios nos ha dejado la vida para poder disfrutar a los que están al lado nuestro. Dios nos ha dejado la vida en Él para que podamos ver el panorama, que no es una vida solamente terrenal, mundana, carnal, pasajera, sino que hay una vida de construcción aquí para saltar a la vida eterna. Yo no sé cómo queremos llegar a la vida eterna, si frustrados, amargados, pasando un viacrucis. Es verdad, hay dolor, es verdad, hay situaciones diversas, es verdad, hay de alguna manera momentos difíciles, pero con todo eso, dice la Biblia, gozosos, confiando en Cristo Jesús. Dios quiere darte vida, una vida de Él. Él vino y dijo: Irving, vive. Él vino y dijo: Luis, vive. Él vino y dijo: Lázaro, vive. Y cuando nos dice vive, no podemos resistir al poder de su llamado. Cada vez que tú y yo nos alejamos y cada vez que la persona anda en un estado de tibieza, porque la Biblia en Apocalipsis dice o frío o caliente. Entonces, cuando la gente está en un estado de tibieza, te vas muriendo. Y el llamado que Dios te ha dado, que Dios te ha hecho, es para que vivas. Es para que encuentres el razón de tu existencia. Es para que comprendas que si Dios te ha llamado a vivir, entiendas que hay un plan, hay un propósito, y que tú en esta vida tienes algo que desarrollar, no para tu honor, no para tu excelencia, no para tu ego, ni para alimentar el orgullo, sino para glorificar su santo nombre. Eso es lo que Dios quiere y nos está diciendo: vive. Y cuando el Padre le da vida a Jesús, imagínate, el Padre dice: es que el Padre me dio vida, dice Jesús. Por eso dice Jesús: nadie me quita la vida. Pero lo crucificaron, pero nadie se la quitó. Más bien dice: yo la doy. Mi propia vida la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Qué hermoso es Jesús, que cuando recibe Él vida, viene y dice: te amo, te amo, te amo, te amo. Te abracé, te encontré perniquebrada, te encontré destruido, te encontré desechado, te amo. Por lo tanto, entrego de mi propia voluntad mi vida para morir por ti, porque el Padre me la ha dado, pero también tengo autoridad para volverla a tomar, porque el Padre me la ha dado. Y si Él tiene autoridad para morir y para resucitar, y si Él tiene autoridad para darte vida, ¿por qué no vives en Él? ¿Por qué no vives en Él? ¿Qué es vivir en Él? Estar confiados. ¿Qué es vivir en Él? Estar en esperanza. ¿Qué es vivir en Él? Confiar en su palabra. ¿Qué es vivir en Él? Saber que todo lo que Él ha dicho hacia tu vida es verdad. No te ha mentido, no te ha defraudado. Él sigue siendo fiel. Pasará la hierba, pasarán los montes, se acabarán los ríos, se secará la flor, pero su palabra que ha dicho sobre tu vida se cumplirá. ¿Le quieres dar un fuerte aplauso a Jesús? Él es vida. Pobre de la gente que tiene dioses muertos. Y sabes, toda la gente que por ignorancia tiene dioses muertos
son más fieles a esos dioses muertos, le creen más a esos dioses muertos, son más celosos de esos dioses muertos. Y los hijos, los que somos verdaderamente huíos, los que somos hijos hechos, convertidos de Dios, no le creemos a su vida. Wow. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. ¿Cuántos dicen esta verdad? Ahora, hay algo muy importante. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y por las traducciones y las versiones, al cambiar a nuestro idioma, pierden su esencia, la mayoría de ellas. Eso es verdad. Eso no es nada nuevo. Por eso es que si yo puedo estudiar, investigar y explicarte la esencia de esa escritura original, de la cual habló Jesús, de la cual escribieron esos hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo, para que el único motivo es que tú conozcas de Él y no conozcamos más del siervo o la habilidad del ministro o la habilidad del expositor, sino solamente de Él, lo que Él quiere hablarnos. Y en el versículo 27 está diciendo: y también me dio Dios autoridad. Esa palabra se le llama exousia. Fíjate, esa palabra en griego es koine, pero sin embargo en el libro de Juan se atrevió a poner eusousia, porque la palabra koine significa autoridad humana, pero la palabra eusousia significa autoridad del cielo. Entonces, cuando dice Jesús, también me dio eusousia, autoridad del cielo. Usted y yo tenemos que entender que si hay un hombre que tiene autoridad del cielo de parte de Dios, ¿qué autoridad, qué potestad, qué enemigo podrá derrocarnos si él tiene la autoridad del cielo? Cuando les hablaba esto, los judíos decían: wow, este hombre no se puede con este hombre. Este hombre tiene palabras de peso y autoridad. Eusousia. Un hombre, una mujer que camina en la voluntad de Dios. Un hombre, una mujer, un joven, una jovencita que se camina en la voluntad de Dios, que camina en la obediencia a Dios, va a tener autoridad del cielo. Y sus palabras que está hablando no son las de él. Va a tener carácter, va a tener autoridad, va a tener convicción de lo que está hablando, y va a afectar la mente, los corazones de los cuales le rodeen. Por eso es importante. Entonces Jesús está diciendo claramente: y también le dio eusousia, autoridad del cielo, porque cuanto es el Hijo del Hombre, le ha dado autoridad del cielo. Y esto es bien importante. El que tiene autoridad de hacer juicio. Por eso dice que Jesús va a juzgar a vivos y a muertos. Y ¿sí me explico? Nadie puede hacer juicio si no ha alcanzado un nivel de perfección. Nadie. ¿Están de acuerdo? Un juez, para hacer juicio, primero tiene que litigar derecho. Tiene que tener 8 años de servicio, uno que va a ser juez, para tener esa autoridad. Debe de tener un tiempo incontable de horas en las salas de los diferentes tribunales para poder ejercer autoridad. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Debe de conocer todo lo que son fiscalías o ser abogado estatal. Necesita conocer, empaparse de todo ello. Debe de ingresar a convocatorias exigentes. Debe ser este juez intachable, tener una moral
intachable, ser juicioso, ser sobrio, ser entendido, discernir, realmente emplear todo el carácter acerca de la justicia. Porque un juez no puede dictaminar juicio si no conoce de ello. No puede venir alguien fuera del mundo y enjuiciarte porque no te conoce, no sabe tus necesidades, no es humano igual que tú. Por eso es que Dios dice: todo el juicio se lo he dado al Hijo para que los juzgue. Porque si Dios viene y nos juzga, va a tener un juicio nivel Dios. ¿Y quién podrá ponerse delante de Él? Dice la Escritura. Nos ha dejado a uno que ha sufrido, que ha padecido, que ha estado triste, que ha llorado, que ha derramado gotas de sudor y sangre. Alguien que se puede compadecer de nosotros, como dice la Escritura. Les he puesto a uno que puede compadecerse de ustedes. Pero Jesús en su hombría fue perfecto. Alcanzó ese nivel. Dice, y nos lo pide que lo alcancemos. Dice la Escritura en Efesios 4:13: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como fue hombre perfecto, la misma medida de la estatura de ¿quién? De Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Todos los líderes, hermanos, cometemos errores. Los grandes líderes que quieras ver, cometemos errores. Y no hay ningún líder, ni uno solo, que se pare en un auditorio y que pueda decir: yo soy el camino. Ningún candidato presidencial en toda la historia se puede parar y decir: hey, pueblo, nación, yo soy la vida. Nadie tiene la autoridad para decir: síganme, yo soy el camino. El único que se atrevió a decir: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Eso es tener autoridad. Eso es tener autoridad. ¿Me está oyendo? Nunca ha habido un hombre de carácter como Jesucristo. Jamás. Nunca lo habrá. Nunca hemos oído de este Jesús que siempre era apasionado, enfocado en lo que su padre le decía. Todas las mañanas tenía comunicación para agradarlo. Todos los días era una pasión desbordada. Solamente quería hacer la voluntad, solamente quería oír la voz de Dios. Siempre corregía, no se disparaba, no decía incongruencias. Sus palabras eran medidas, su misericordia era impresionante. Siempre fue obediente, hasta el momento que le decían: haz esto, y lo hacía. Ve y sana, y lo hacía. Ten misericordia, y lo hacía. Pero también cuando le dijeron: ve a morir, dijo: amén, Padre. Obedecía. Por eso dice: fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siempre apasionado. ¿Quién era ese Jesús que los niños querían verle el rostro? ¿Quién era ese Jesús que las mujeres venían a ungir sus pies de su corazón en un espíritu de genuinidad reverente? ¿Quién era ese Jesús que aún los fariseos ultraortodoxos, dice la Biblia, muchos de los ancianos obedecían la fe? ¿Quién era ese Jesús que los ricos, los jóvenes lo buscaban, que los griegos querían hablar con él? ¿Quién era ese Jesús que aún los del vulgo, las multitudes, querían estar con él? ¿Sabes qué? Él hablaba palabras de autoridad y de peso. ¿Me estoy dando a entender? Él tenía autoridad. Y hoy el Señor lo que quiere es que nosotros le sigamos. En el versículo 27 está diciendo: y también, ¿qué dice?
le dio autoridad. ¿Sí dice así? Y también le dio autoridad. 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 Nosotros tenemos que entender algo. La Biblia dice, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Lo que tú tienes, nadie te lo puede quitar. Y lo que Dios te ha dado como autoridad, como hijo de Dios, nadie lo puede resistir. Dios te ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Cuando tú estés en cualquier lugar, tú puedes levantar tus manos y pedirle al Padre que se mueva en esa autoridad. Cuando hay un enfermo, Jesús te envía a que ores, porque la autoridad de Él reposa en ti. Cuando tú tienes que hablar palabras de autoridad a la gente, a un amigo, a un hijo, no te calles, no lo dudes, porque Dios ha puesto autoridad en ti. Eso dice Juan 3:27. Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ahora yo te quiero decir algo. De verdad, miren, la autoridad se otorga cuando alguien, como dice la escritura que estoy leyendo aquí, así lo dice, me ha dado autoridad. La autoridad se otorga cuando realmente alguien está dispuesto a hacerla encomienda que Dios le ha puesto. Porque nosotros creemos que autoridad es nada más recibirla. Eso no es autoridad. Autoridad creemos que solamente Dios ha dado. No, la autoridad Dios nos la ha dado y Dios la ha tenido. Dice la Biblia en el versículo 19, te voy a leer lo siguiente. Dice, todos vieron en Jesús que tenía palabras de autoridad y de poder y nadie podía resistir sus palabras. La autoridad que Dios nos pone es seguirle. Él decía y hacía. Jesús, Él amaba y se entregaba. Hoy en día es muy fácil decir te amo, te quiero y no lo demostramos. Es muy fácil, muy sencillo decir estoy dispuesto a hacer todo por ti y no lo hacemos. Decimos y no lo hacemos. La Biblia dice, Él decía y hacía. Él amaba, se entregaba. Él dijo, no busques tesoros en la tierra, y Él mismo se despojó de su gloria. Él aprendió obediencia y no solo quería ser obedecido, sino que aprendía la palabra de Dios. ¿Me está oyendo? Siempre el Señor estaba buscando algo especial. Quiero que entienda esto. Cuando nosotros, voy a ir terminando, cuando nosotros oímos su palabra de autoridad y la obedecemos, reside en nosotros peso verdadero. Si tú quieres que la gente te vea y se burle, y tú quieres que la gente te vea y se voltee y diga, este nada más tiene textos bíblicos, pero mira, ni lo vive. Si tú quieres que la gente, entonces solamente sea un oyente, solamente sea una persona que escuchas como Shema, pero que no obedeces la palabra de Dios. Oír para obedecer. Su autoridad reside en tu vida. Su autoridad es estar como el Señor nos está pidiendo. Yo quiero que identifiques que no solamente es tener personalidad y carisma, porque mucha gente se puede parar y hablar y tener una personalidad impresionante y un carisma impresionante, y la gente pues de alguna manera cree, pero eso no es tener carácter y autoridad. Lo que da la autoridad es tener un carácter bien formado en la persona de Jesucristo. Eso te da autoridad.
Cuando nuestro carácter está bien formado, cuando nosotros decimos y hacemos, cuando nosotros realmente guardamos su palabra y no andamos ahí haciendo cosas malas, cuando nosotros realmente hacemos lo que el Padre quiere, cuando nosotros realmente no robamos, no odiamos, no deseamos al hombre o a la mujer de nuestro prójimo, cuando nosotros realmente no mentimos para tratar de ganar un beneficio, cuando nosotros realmente no somos envidiosos, no injuriamos, no nos maldecimos, cuando nosotros realmente vivimos su palabra, estamos puntualmente, hacemos y decimos, estamos bajo la palabra, entonces va a haber un peso de autoridad. No es tu carisma, no es tu personalidad, no es la gracia que creemos tener, es el carácter formado en Cristo Jesús. Eso es lo que te da respaldo. Eso es lo que nos debe ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Autoridad. Ahora, yo quiero terminar. Mira, les di una cátedra grandísima ahí a los judíos. Y yo quiero ir terminando en el versículo 39. Bueno, desde el 38, léanlo conmigo. ¿Qué dice ahí? Dice algo bien importante en el 38. Puedes pasar, Alex. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Aquí nos está diciendo algo bien importante, ¿eh? Una cosa es oír su palabra y otra cosa es que la palabra esté morando en nosotros. Les dice, ¿saben por qué no me creen? Yo ya les hablé del juicio, yo ya les hablé de la vida eterna futura, yo ya les hablé que tengo autoridad para levantar a los muertos, yo ya les hablé todo esto, pero ¿saben por qué no me creen? Porque la palabra de Dios no mora en ustedes. Cuando los cristianos de hoy, en esta actualidad, no viven sumergidos en su palabra, no pueden creer las promesas. Y nada más están oyendo temas sensacionalistas. Nada más hay gente que está oyendo predicaciones que me ayuden a alcanzar logros y éxitos psicológicos, filosóficos. Nada más quiero que me hablen de mi bienestar, quiero que me hablen cosas bonitas porque tengo comezón de oír. Por eso hay gente que está contento un día y está contento 2 días, pero al tercer día se siente moribundo, muerto, enfermo, cansado, en pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no mora en él. Esto es sumergirnos a su palabra, obedecer su palabra, tener amor como Jesús por su palabra. Él decía, Padre, amo tu palabra, por eso la obedezco. Padre, mi deseo, mi placer es oírte lo que tú digas, Padre. Siempre oigo a mi Padre, siempre escucho lo que mi Padre dice. Nada hablo por mí mismo, sino lo que oigo del Padre, eso hago. Era un apasionado de la palabra de Dios. ¿Saben por qué no me creen? Porque ustedes no están sumergidos en su palabra. Y les dice, ustedes creen que en las escrituras, escudriñen las escrituras, porque para ustedes ellas dan testimonio de la vida eterna. Los judíos agarran la Torá y dicen, esta palabra nos lleva a la vida eterna. Y les dice Jesús, ok, esa palabra les habla de la vida eterna, pero esa palabra que está ahí en sus hojas habla de mí. Yo soy la vida eterna. Te voy a dar un ejemplo. Tú haces un libro y hacen un libro algún escritor importante, reconocido, hace un libro acerca de tu vida, hace una biografía de tu vida. Y entonces mucha audiencia lee tu libro
Y dicen, wow, esto pasó en su infancia. Oh, esto vivió en su juventud. Santo Dios, esto pasó en su madurez. Pero un día llegas tú y dices, bueno, eso es lo que cuenta el libro de mí. Pero ahora yo les voy a contar, yo mismo soy el que vivió esto. Entonces Jesús viene con toda la autoridad y dice, esos pergaminos que tienen, fariseos arrogantes, esa Biblia que tienen, esa Torah que tienen en sus manos, habla de mí. Eso estaba escrito de mí, pero yo soy el cumplimiento. Escúchenme. Qué tremendo. Por eso es que póngale atención a todo lo que Jesús habla y dice, porque es puro lo que Él nos está diciendo. Quiero que tú cambie tu actitud, tu deseo, tu entendimiento. Cada vez que leas la escritura, lee la compasión, con amor. Él mismo lo dijo. Atesora, valora, honra su palabra. Amén. ¿Están de acuerdo? Por eso dice, la escritura misma habla de quién. Versículo 46. Si creyeran ustedes a Moisés, me creerían a mí. Porque Moisés, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Porque Moisés escribió de mí. O sea, por todos lados les está dando a los fariseos así tremendamente y les está diciendo, la Biblia habla de mí, yo soy el cumplimiento, yo tengo autoridad, yo tengo el juicio, esa escritura habla de mí. Es más, ustedes dicen creer y honrar a Moisés, pues les voy a decir algo. Si ustedes dicen creer y honrar a Moisés, Moisés escribió de mí. ¿En dónde? En la Torah, en Génesis, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio. En Génesis 22 dice el cordero de la Pascua. En Éxodo 12 dice el pan que cayó del cielo. En Éxodo 17 y Números 20 dice Él es la roca que les dio agua de vida. En Números 21:4 habla de mí diciendo como la figura que tenía que ser levantado, y todo que levantara a mí será salvo. En Deuteronomio 18:17 Moisés hace énfasis preciso en donde se promete a un profeta como Mesías. Yo soy el profeta. Qué tremendo. ¿Tiene duda de esta escritura? ¿Sabe que el Espíritu Santo está moviendo a predicadores jóvenes y viejos para que el pueblo vuelva a apasionarse y amar la palabra pura de Dios? No cuentos, no shows, no monólogos, no ondas terapéuticas, ni psicológicas, ni emocionales, aunque somos seres emocionales y con eso Dios no está peleado porque así nos creó. Pero una cosa en su justo tiempo y en su justa dimensión, no fuera de contexto. El Señor lo que quiere es que usted y yo atendamos su palabra. ¿Cuántos quieren darle un fuerte aplauso a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Podemos ponernos de pie, de favor? Dice en el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de una eterna condenación. O sea que hay muerte espiritual, hay muerte física y hay muerte eterna. Son tres tipos de muerte. Muerte espiritual, los que andan caminando, viviendo, pero muertos. Hasta que Efesios dice,
estabas muertos en delitos y pecados, vino el Espíritu y te dio vida. Está la muerte literal, donde Jesús va a hablar con voz de trompeta, según el libro de Apocalipsis, y los muertos en Cristo resucitarán, los cuerpos. Y dice la Biblia que todos resucitarán. Todos los que son buenos o malos van a resucitar al llamado de su voz, porque Él tiene autoridad para volver a dar vida. Y cuando todos resuciten delante de Él, a los que hicieron lo malo, y sobre todo los que ya oyen su palabra y no la hacen, es peor, porque ya no habrá excusa. Y cuando estén esos delante del Señor, dice que los enviará a la condenación eterna. Eso es la muerte segunda, la muerte eterna. Qué interesante. Yo veo a mi familia y digo: Señor, yo te pido que los alcances. Pero yo pienso en algo: tengo que tener autoridad moral, espiritual, vivir la palabra de Dios para que ellos puedan creer que Jesús realmente me cambió, me transformó y ya no soy el mismo. Pero si ustedes y yo solamente oímos por oír, pero no para obedecer su palabra, nuestra gente no nos va a creer. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está